Buenas noches, sean bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti, en Miami, en el estado de la Florida. Les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Manuel Pinzón y mi esposa Ana Lucía de Pinzón. Les damos a todos ustedes un cordial saludo, lo enviamos y les animamos y agradecemos el que nos estén escuchando y nos estén acompañando en este tiempo aquí en nuestra iglesia. Hoy vamos a continuar desarrollando lo que el Espíritu Santo está colocando en nuestro corazón, la invitación que nos está haciendo de proyectarnos hacia el 2021, 2022 y 2023. Sabemos que este año 2020 pues, ha sido un año especial, difícil, particular, nada normal y seguramente pues, es una linda oportunidad para que podamos, mirando al Señor, ver las cosas que el Señor quiere que veamos. Son oportunidades que se presentan, todas estas dificultades son oportunidades que se presentan para ver la gloria de Dios. Tenemos que estar convencidos que su palabra se cumple y debemos estar convencidos de qué es lo que Dios tiene diseñado para que usted y yo podamos hacer parte de esta bendición del reino de Dios, funcionando, moviéndose a favor suyo, a favor mío y a favor de los demás. Y hoy pues vamos a meternos en la palabra de Dios y vamos a descubrir quizás muchas de las cosas que hoy voy a decir. Usted y yo ya las sabemos, pero es bien importante que seamos enfáticos en volverlo a recordar, para que podamos comprender conceptos que posiblemente hemos tenido errados y debemos revisar, conceptos equivocados, por lo cual hemos tenido una visión errada de lo que es la vida cristiana. Y de manera particular vamos a hablar hoy sobre, la semana pasada terminamos hablando sobre el amor incondicional. Y hoy vamos a hablar sobre qué es eso de amar como Jesús. Ese es el tema de esta noche. ¿Qué es amar como Jesús? Paquito, tengo ahí un pequeño... Hay un eco ahí, un poquito, no sé si bajarle el volumen. Gracias. Bien, vamos entonces a responder esta pregunta que es muy importante. ¿Qué es eso de amar como Jesús? Entender que ese es el desafío, de uno de los desafíos claves y principales que la palabra de Dios nos plantea. Por ejemplo, la palabra de Dios nos anima a que debemos vivir como Jesús. La palabra de Dios nos anima a que debemos pensar como Jesús, que debemos hablar como Jesús. Y cuando se habla de vivir como Jesús, estamos hablando de un estilo de vida. Cuando estamos hablando de hablar como Jesús, estamos hablando de un estilo de lenguaje, tipo de lenguaje. Cuando hablamos de pensar como Jesús, estamos hablando de una mentalidad particular. Y ser como Jesús. Ese es el desafío, ser como Jesús. Por eso el desafío es santidad. Por eso el desafío es testimonio. Usted y yo como cristianos ya no podemos, si es que el Espíritu Santo vive en usted y en mí, darnos ciertos lujitos que el mundo se da y que la gente del mundo se da. Y esos ciertos lujitos son los que están trayendo a su vida toda una traba. Y es la que necesitamos que usted por el Espíritu Santo se convenza de que la vida cristiana es en serio y debemos tomar en serio su palabra. Quizás ese es el desafío importante que el Espíritu Santo está colocando en nosotros. Quiero invitarles a que veamos Filipenses capítulo 2, ahí en la proyección, capítulo 2, versículo 3 al 4. Aquí el apóstol Pablo hace un planteamiento interesante. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de otros. En estos dos versículos, si ustedes miran, hay un común denominador. Yo quiero animarles a que aquellos que están tomando nota, tomen nota de esto tan importante, de lo que se plantea aquí en estos versículos. Respecto de poder comprender que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos del amor al estilo de Jesús, el común denominador es que no está en función de nosotros mismos, sino tiene que estar en función de otros. Esa es una característica fundamental. Y allí es donde nosotros tenemos que comenzar a reaccionar, a comenzar a entender que lo que Dios quiere que nosotros veamos es que debe ser hacia otros. Está dirigido hacia otros. En segundo lugar, también es entender que este tipo de amor que está hablando acá Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 y que vamos a ver en 1 Corintios 13 hoy más adelante, va en contra de la inclinación natural suya y mía. Que amar como Jesús va en contravía de la manera como usted naturalmente y yo naturalmente quisiéramos amar. Eso tenemos que convencernos, porque estamos equivocados pensando que la manera como amamos es la correcta. Tenemos que amar es al estilo de Jesús. Que el amar implica siempre renunciar a cosas. Y nosotros no concebimos el amor así. El amor lo concebimos es en función de pedir y pedir para nosotros, pero no encaja en nuestro corazón ese tema de renunciar. Es algo complicado que no conjugamos. Lo mismo, el amor de Jesús es en función de dar sin esperar nada. Y usted y yo tenemos que ser sinceros que esa no es la manera como nosotros amamos a la gente. Siempre estamos esperando a cambio algo. Y eso no es el verdadero amor. Que tenemos que amar aunque la persona objeto de ese amor no lo merezca. Y usted tiene que aceptar en su corazón, y yo tengo que aceptar en mi corazón, que nosotros somos de los que decimos que amamos a alguien si se lo merece. Y la respuesta nuestra, no, la negativa de muchas cosas hacia otras personas es no. Se ha portado mal conmigo, se ha portado mal con mi hija, se ha portado no sé qué. No se lo merece. Así no es el amor de Jesús. Así que tenemos que ser muy sinceros para reflexionar cuál ha sido el tipo de amor que no es genuino, porque solo existe un genuino amor, el verdadero, el amor de Jesús. Es absolutamente incondicional. Y usted y yo tenemos que revisar cuán condicionado es nuestro amor hacia otras personas. Eso no es amor de Dios. Y usted y yo podemos ser cristianos, y el hecho de ser cristianos no significa que estemos amando como Jesús ama. Por eso es el desafío que tenemos, que el amor se asume como una responsabilidad, no es una opción. El perdonar no es una opción, aunque en la práctica, pues, ¿cómo hacemos? A nadie a usted lo puede obligar a no perdonar, a perdonar. Pero literalmente usted como hijo de Dios no tiene opción. La opción legítima es perdonar. No hay otra salida. No hay una salida intermedia no, es que soy indiferente. No, no lo es. Es decir, es amar como Jesús y punto. Así es. Miremos el versículo 5, pasando la siguiente diapositiva. ¿Ya la tenemos ahí? El versículo 5 dice: haya pues en vosotros, haya en usted y en mí, ¿qué? Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? Lo que acabamos de leer en el versículo 3 a 4, que no hacía nada por contienda, Jesús no hizo nada por vanagloria. Si quieren, devolvamos un momentico al anterior para recordarlo.
Jesús no hizo nada por vanagloria, siempre con humildad estimando a los demás como superiores a sí mismo. Piense en eso. ¿Es usted una de las personas que trata a las demás personas como superiores a usted? Si a usted le cuesta trabajo amar a una persona y tratarla como superior a usted, usted tiene que reconocer en el nombre de Jesús que usted no ama como Jesús. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es una renuncia al egoísmo. Usted dice, pero es mi derecho, pero debe renunciar a ese derecho, porque eso fue lo que Jesús hizo. Él tenía el derecho de estar sentado a la diestra del Padre y seguir allá en el cielo, y no tenía por qué venir al mundo a tomar forma humana y a morir en la cruz, a hacerse pecado por usted y por mí. No tenía por qué hacer eso. Sin embargo, Jesús, ¿qué lo hizo? Jesús lo hizo. No pensó en él, sino cada cual también por lo de los otros. Y en eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, porque estamos seguramente perdiendo ese examen. Y por eso, porque ese amor, la gente no percibe en usted y en mí ese amor, el amor de Jesús. Y la gente percibe que usted y yo somos buenas personas, pero les quiero dar la mala noticia que en el mundo hay gente sin Cristo, muy buenas personas, mejores que yo mismo, y quizás mejores que ustedes, con todo respeto. El tema no es ser buena gente. El mundo está lleno de buena gente. Lo que necesitamos es comprender y entender que hay que amar como Jesús ama. Y ahí es donde está el desafío. Y debemos revisar y ser sinceros y honestos para ver cuál es nuestra realidad. Haya pues, veamos otra vez el versículo 5, haya pues en usted y en mí el mismo sentir. No dice una manera parecida, no, dice el mismo sentir. ¿Cuál mismo sentir? Vamos a ver lo que dice el versículo 6 al 8. Miren lo que hizo Jesús. ¿Ya lo tenemos ahí? Versículo 6 al 8. ¿Qué hizo Jesús? Dice que Él, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él no se aferró a decir yo soy Dios, yo me quedo aquí en el cielo y se acabó. Jesús no miró sus intereses, no se aferró a eso, sino dice el versículo 7 que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, un Dios tomando forma de siervo, y se hizo semejante a usted y a mí. Dios mismo haciéndose semejante a usted y semejante a mí. Y toma forma de siervo. Y Él, dice la Biblia en el versículo 7, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Pasó de estar en condición de Dios a estar en condición de hombre cuando nace de María. Jesús, Dios mismo, sujeto al espacio, sujeto al tiempo, en condición de hombre. Por eso Jesús enfrentó el sufrimiento, experimentaba dolor, experimentaba angustia, experimentaba hambre, al tomar condición de Dios. Estando en el cielo, siendo Dios, ninguna necesidad. Sin embargo, Él lo hizo. Y lo hizo voluntariamente, versículo 6, estando en esa condición de hombre, dice que se humilló. Y se humilló a tal punto que se hizo obediente hasta ir a la cruz, muerte de cruz. O sea que no eran palabritas, eran hechos contundentes. Y así tiene que ser el amor suyo y mío. Ese es el amor de Jesús el que se tiene que ver en usted y en mí. Y ahí es donde está el desafío. Y ahí es donde tenemos que entender por qué tantos años y no hemos visto la gloria de Dios. Porque la gente, su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos, no han visto en usted y en mí el amor de Jesús. Lo han visto a usted y a mí esforzándonos para ser buenos.
pero en el mundo hay miles de personas esforzándose a ser buenos. No es suficiente portarse bien. Hay que tomar decisiones radicales de santidad, de apartarnos. Hay cosas que usted y yo como hijos de Dios podemos tener derecho a hacer y no debemos hacerlas porque no son santas, porque no corresponden al llamado que usted y yo tenemos de ser hijos de Dios. Y eso implica un renunciamiento, y eso implica un pago de precio. Y no hay oportunidad de buscarse otra manera de no pagar el precio. Hay que pagar el precio. Como cuando usted quiere comprar una casa, usted dice, no, yo no pago el cierre. Tiene que pagar el cierre. Si quiere negociar y que haya el negocio y que usted tenga el título de propiedad, usted tiene que pagar el cierre. Usted no puede decir, no, yo no pago el cierre. Si usted no paga el cierre, no hay negocio. Así de sencillo. Son responsabilidades que usted y yo no podemos evitar. Y por eso el desafío de lo que significa eso. Yo quiero animarle para que usted entienda de lo que le estoy hablando. Le quiero invitar a que veamos este video. A los que están en internet, no van a poder ver el video porque tenemos aquí un asunto técnico que les va a impedir oír de ver el video, pero sí lo van a oír por el sonido de aquí del salón. Pero tranquilos, no me interesa tanto. Aquí los que están acá sí lo van a poder ver la imagen, pero no me interesa tanto la imagen. Lo que quiero es que ustedes escuchen en 2 minuticos. No es un video cristiano, es una entrevista que le hacen a un ciudadano japonés. Y yo quiero invitarle a que escuchen bien las respuestas y el planteamiento que este hombre hace y lo apliquemos a lo que estamos hablando, a que seamos capaces de dejar el egoísmo y de entender que amar como Jesús implica todo un desafío diferente. Entonces, don Aquiles, por favor. ¿Por qué somos tan diferentes a los japoneses? ¿Cuál es la gran diferencia que tú sientes? La gran diferencia... A nivel empresarial, obviamente, a nivel trabajo cotidiano. Bueno, hay varias cosas. ¿Hay varias? Sí, sobre todo empieza esto desde la educación. Que en Japón se le da mucha... Aquí tenemos cerca el Liceo Mexicano Japonés, cerca de este estudio, es donde se le da mucha educación formativa, más que instructiva. Por ejemplo, en el Liceo Mexicano Japonés, los que hacen el aseo de sus salones son los niños. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear la escoba, cómo poner el recogedor, cómo exprimir una jerga, cómo gastar menos agua. Porque la productividad empieza siempre desde la limpieza, Carlos. La calidad empieza siempre desde la limpieza, la salud desde la limpieza, la ecología siempre desde la limpieza. Pero ve cómo educamos en nuestras escuelas en México a los niños que más mal se han portado, que han sido Carlos, Luis y Felipe. La maestra le dice, ahora de castigo van a recoger la basura del patio. Y hacen creer a los niños que recoger basura es un castigo. Por eso nadie quiere recoger basura. Ahora otra cosa muy importante es la actitud de nosotros ante la religión. Nosotros en México vamos a los templos siempre a pedir y a esperar. Sí, pedimos. ¿Sí? Vamos. Sí. Virgencita, ayúdame. ¿Sí? Y los japoneses en su religión van a los templos a ofrecer. Te prometo dejar de fumar, te prometo trabajar 1 hora más, estudiar más. Ofrecen, ¿sí? Y entonces por eso en Japón los sindicatos presentan pliego de ofrecimientos. Pónganle cuidado a Los eso. sindicatos mexicanos presentan pliego de peticiones. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Pedimos más aumento de sueldo, pedimos más vacaciones, más aguinaldo, más puentes, menos horas de trabajo, más permisos para llegar tarde, más permisos para faltar, pedimos más puentes, pedimos, todos pedimos y pedimos. ¿Quién nos los enseñó? Pues
Yo creo que viene desde la religión que siempre nada más pedimos y esperamos el milagro. Danos. Y en Japón tuvimos 36 retardos, ofrecemos reducirlos a 10 que ofrece la empresa. Tuvimos 3% de errores en la fabricación, ofrecemos trabajar con más cuidado para que el año entrante máximo sea el 1%. Un maestro dice, tuve 5 reprobados en mi clase, ofrezco dar mejor mis clases para que el año entrante máximo sean solo el 2%. ¿Qué ofrece la institución? Y a base de ofrecimientos es como ellos llegan a calidad total, entrega justo a tiempo, error cero. Y el poderoso en este mundo siempre va a ser, Carlos, el que ofrece. El que solo pide y pide y pide, tarde o temprano se pierde todo. Sí me da mucho coraje escuchar que en Japón las huelgas es todos los japoneses trabajando, nada más se ponen aquí un listón negro de señalización de que están en huelga. Y aquí cualquier imbecilidad es suficiente para que estemos en huelga. Porque eso... Ok. Yo creo que ahí ya está terminando. Bueno, ¿en internet lo escucharon bien? Imagino que sí. Bueno, yo les quiero animar a que nos demos cuenta de este video de una entrevista a un empresario japonés. Y miren que él habla de religión. Y por eso me llamó la atención para que nos demos cuenta de la actitud que hay. ¿Cuál es el tema? El tema primero, fíjense que él mencionó una palabra varias veces. ¿Cuál fue? Limpieza. Y todo lo enfatizó en limpieza. Si nosotros lo aplicamos en la vida cristiana, ¿de qué es lo que la palabra de Dios enfatiza? Limpieza, santidad, tener un corazón limpio, vivir apartados según lo que somos, limpieza. Después, cuando él habla de que en la religión es solo pedir, pero no se ofrece nada, y ahí está el problema. Ese es el cristianismo nuestro, y ese es el supuesto amor que usted y yo tenemos, donde solo estamos esperando es que Dios, como nos ama, nos dé y nos dé y nos dé, y eso es nuestra preocupación real. Pero no estamos dispuestos a ofrecer nada. A la hora de diezmar, ahí ya empieza el problema. A la hora de ayunar, ahí ya empieza el problema. A la hora de vivir en santidad, ahí ya hay problema. Es que el pastor es fanático, es que es exagerado. A la hora de dar a una persona que no se lo merece, entonces justificamos y empezamos. Siempre estamos pidiendo, y no está mal que pidamos. El problema es cuando se vuelve el énfasis. Si ustedes miran Filipenses capítulo 2, 3 al 8 que acabamos de ver, o al 6, al 8 que acabamos de ver, el amor de Jesús va en contra de toda esta mentalidad que tenemos. Y eso que este video está diciendo es la mentalidad que tenemos. Por eso el ejemplo de los sindicatos. El sindicato dice, tuvimos 5% de error en esto, ofrecemos que no va a ser sino el 2%. Ese es el ofrecimiento. Y entonces la empresa que dice, sobre ese 2%, entonces ustedes van a tener tal y tal esto. Con nosotros en la vida cristiana, ¿qué es? No ofrecemos nada. No decidimos esforzarnos para vivir como Dios quiere que vivamos. Y ahí donde está el desafío. Y donde nosotros tenemos que reaccionar. Es el egoísmo versus sacrificar, versus dar, versus ofrecer. Usted debe en su corazón definir claramente cuál es la realidad que hay en usted respecto de cuál es el énfasis mayor que hay en su corazón. Y mientras sigamos nosotros con esa mentalidad egoísta, aunque digamos que seamos cristianos y seguramente lo somos, nunca veremos la gloria de Dios. Porque no es el amor de Jesús el que se está viviendo en su corazón y en mi corazón. Es un amor humano, es un amor absolutamente condicionado que no tiene ningún impacto, no transforma la vida de nadie.
Así que es bien importante que usted entienda esto. Para amar como Jesús hay dos requisitos que no me voy a detener en ellos hoy porque los hemos hablado durante mucho tiempo, pero los quiero simplemente recordar, porque quiero que vayamos a un pasaje donde nos enseña el Espíritu Santo cómo es amar como Jesús. Esos dos requisitos son, primero, el que genuinamente usted haya recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Y aquí le quiero decir, no es que usted haya hecho una oración, porque posiblemente usted hizo una oración y nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Perdónenme que lo hable así, pero usted debe revisar en su corazón. Usted tiene que revisar cuál ha sido el genuino arrepentimiento. ¿Cuánto ha sido en su corazón? ¿Cuánto es el anhelo de no seguir pecando? De no seguir practicando el pecado. Eso es genuino arrepentimiento. No es pido perdón y empato. Y se acabó. Y sigo haciendo y deshaciendo. Sigo maltratando, sigo siendo grosero, sigo bebiendo trago, sigo haciendo negocios turbios, sigo diciendo mentiras. Genuino arrepentimiento. En segundo lugar, el único, entiéndalo por favor, el único que nos puede enseñar y capacitar para amar como Jesús es el Espíritu Santo. No hay posibilidad de una capacidad humana suya y mía de poder amar como Jesús. No es posible. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios, el amor de Jesús en su corazón. Y ese derramamiento es el que usted tiene que empezar a absorber y aprender a amar como Jesús. El Espíritu Santo te va a enseñar. Y necesitamos es reconocer que no lo estamos haciendo y empezar a tomar las decisiones en dirección a eso, por el Espíritu Santo. Y con base en eso entonces, ya sabemos que cuando se habla de amor, algunos hablan del amor como algo sentimental. Amor sentimental hacia cosas, amor sentimental hacia personas. Usted escucha decir a la gente que dice, yo amo mi perro, yo amo mi casa. Y posiblemente algunos de ustedes y nosotros aún hablamos ese lenguaje. Discúlpeme, la palabra de Dios nunca nos ha enseñado a amar cosas. No podemos amar cosas. La palabra de Dios nos habla es de amar a Dios por encima de todo y amar personas y al prójimo. No más. Sin embargo, usted dice que ama su profesión. Y claro, yo sé lo que usted y yo tratamos de decir, pero usamos la palabra equivocada. Usted debería decir, tengo un cariño especial por mi perro. Tengo un aprecio especial por esta casa. Pero no puedo usar la palabra amor. Y cuando digo que no puede, no estoy prohibiendo nada. Simplemente estoy hablando del concepto. A otras personas, pues simplemente pues cuando hablan de amor, pues hablan de pasión sexual, se refieren al amor como algo sexual entre un hombre y una mujer, aunque ahora pues toca aclararlo, porque ahora es el amor entre dos personas y ya uno no sabe hacia dónde va la cosa. Y pues siempre amar como ama a Jesús tiene que ser incondicional, pero normalmente nosotros condicionamos a quién le damos, somos selectivos a quién amamos, a quienes no amamos. Así que familia, el amor de Dios por el ser humano es lo que usted y yo vemos en la palabra de Dios. Aquí está en la Biblia la historia del amor de Dios por el ser humano. Y ese amor es un amor incondicional, y un amor que tiene esa raíz que viene del corazón de Dios. Vamos a ir entonces, quiero invitarles a que entonces ahora vayamos a Juan capítulo 15, versículo 9, lo tenemos ahí, para que veamos cómo la palabra de Dios dice, como el Padre me ha amado, está hablando Jesús,
yo también así los he amado a ustedes. Y dice, permanecer en mi amor. Ahí está el desafío, permanecer en ese amor. Esa es la invitación para el 2021, 2022 y 2023, a permanecer en ese amor, a cambiar esa mentalidad equivocada que tenemos de lo que es el amor de Dios. Vamos ahora entonces a 1 Corintios capítulo 13, porque aquí es donde vamos a descubrir lo que es amar como Jesús. Y quiero animarle, seguramente usted ha escuchado y ha pasado por este pasaje muchas veces, pero quiero animarle a que no corra mucho. Quiero animarle a que usted reflexione y si está tomando nota de algunas cosas que voy a decir, pues sería importante. En el capítulo 13 del libro de 1 Corintios, del versículo 1 al 3, el apóstol Pablo declara que lo más importante es el amor. Declara que la fe no es más importante que el amor. Declara que los dones no son más importantes que el amor. Y si usted se da cuenta, en la mayoría de las iglesias y el cristianismo de hoy, siendo bien sinceros, tenemos que reconocer que le damos más importancia a la fe que al amor. Le damos más importancia a los dones que al amor. Y aquí, en el versículo 1 al 3, el apóstol dice, puedo en el versículo 1 hablar lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Estamos viendo, estoy leyendo del 1 al versículo 3. Ahorita pasamos a los otros versículos que están ahí en la pantalla. Dice, vengo a ser como metal que resuena. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, tuviese toda la ciencia, tuviese toda la fe, póngale cuidado, de tal manera que trasladase los montes, y dice, no tengo amor, nada soy. Y después dice, y si repartiese todos mis bienes, buenas obras, repartiera todos mis bienes, para dárselos a los pobres, y yo entregase mi cuerpo para ser quemado. ¡Wow! Quemado, imagínense, doy mi cuerpo para ser quemado. Eso, si no tengo amor, ¿qué dice el apóstol? No sirve de nada. Y cuando estamos hablando de esto, familia, lo que le quiero decir es que la palabra de Dios dice, es que si usted y yo no amamos como Jesús, no sirve de nada. Estamos fracasando en todo lo que es el propósito de la vida cristiana. Por eso esto lo tenemos que tomar muy en serio. Y tenemos que ponernos a trabajar. Vamos a ver entonces 16 planteamientos que están entre el versículo 4 y el versículo 8. Son 16 requisitos, 16 planteamientos de lo que es el amor de Jesús. Y con esta información, usted y yo ya podremos saber la realidad espiritual que estamos viviendo. Y podemos comprender por qué no hemos visto los resultados en nuestra familia, con nuestro cónyuge. ¿Por qué no hemos visto los resultados en la comunidad? ¿Por qué en nuestra iglesia no hemos visto el resultado? Porque no amamos como Jesús. Yo quiero animarle a que seamos sinceros con esto que vamos a ver. Vamos entonces a ver lo que dice el versículo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Voy a ir uno por uno de los 16 y voy a decir algo que define cada uno de ellos. Y si los que están tomando nota lo pueden hacer, magnífico, para que lo revisemos. Igual estamos publicando este mensaje en YouTube y en Facebook,
a partir de mañana y usted puede volver a oírlo y a revisarlo seriamente en su corazón. Dice, el amor de Jesús, ¿cómo es? Sufrido. Y yo pregunto, ¿a quién de nosotros nos interesa amar con sufrimiento? A nadie. Pero la palabra dice que amar como Jesús y el amor de Jesús implica sufrir. ¿Qué significa sufrir? Significa que padece, que sufre, que soporta las cosas a pesar de las debilidades, a pesar de los defectos de la otra persona. Es decir, que usted y yo estamos llamados a amar y sufrir amando a alguien en medio de debilidades y en medio de limitaciones. Si no es así, no hay ningún amor de Jesús. Es puro cuento. No estoy diciendo que usted no sea cristiano. Lo que le estoy diciendo es que usted y yo no estamos amando como Jesús. El amor es sufrido. No hay otra forma. Siga leyendo. El amor es ¿qué? Benigno. ¿Qué significa eso? Que es amable. Cuando alguien es grosero contigo, eres amable. Reaccionas amable. Haces bien con ternura. Respetas a la otra persona. Pero es que me atacaron, pero respondo con benignidad. Soy bueno. Es benigno mi accionar. Ese es el amor de Jesús. Jesús tenía todo el poder y la autoridad para reaccionar de cualquier manera. Sin embargo, Jesús nunca reaccionó de cualquier manera. ¿Qué más dice el versículo? Dice que el amor no tiene ¿qué? No tiene envidia. Es decir, no se pone triste por el bienestar de alguien. Se alegra y celebra cuando a alguien le va bien, incluido el enemigo. Yo le pregunto, ¿cuántos nos alegramos cuando al que nos hace daño le va bien? Y decimos, no me alegro, pero siento un fresco. ¿Dónde está el amor? Por eso amar como Jesús significa sufrir. Significa ser benigno, significa no tener envidia. Versículo 4. El amor no es jactancioso, el amor de Jesús no es jactancioso. ¿Qué significa? No se envanece, no es orgulloso, no se alaba, no está hablando de lo que hace, de lo que es, constantemente hablando de sus méritos, hablando de sus cualidades, hablando de sus sacrificios. No menosprecia a nadie. Hay personas que hablan y hablan de ellas mismas y que yo hice, que yo aquello y que yo soy y que tal. Eso no es el amor de Jesús. Jesús no amaba de esa forma. El amar como Jesús, dice allí en el versículo 4, no hace nada. Nada es nada indebido. Que aún usted tiene la oportunidad de hacer algo que hace daño a esa persona, no lo haga. No hace nada indebido. Pero es que se lo merece. Usted no tiene la autoridad para definir qué merece o no merece una persona. Más bien pida misericordia. Porque le quiero recordar que cada vez que usted pide justicia para alguien, que le vaya mal, que no sé qué, siempre el Señor va a decirte, ok, comencemos contigo. Tú me pides que yo sea justo con fulano, voy a empezar a ser justo contigo. Vamos a empezar a ver. Y si Dios comienza a ser justo con usted y conmigo, ¿cómo cree que le va a ir a usted y cómo me va a ir a mí? Es mejor pedir misericordia, se lo puedo asegurar. Porque el día que Dios decida hacer justicia con usted y conmigo, desaparecemos. No pasamos ese examen. Salvo la vida de Jesús será lo único que nos salvará. Entonces, revisemos el corazón. Amar como Jesús no hace nada indebido. No busca lo suyo.
definitivamente no busca nada de lo suyo, no busca beneficio personal para nada. Es que yo hago esto para que a mí me vaya bien. No busca lo suyo. Renunciamiento a todo derecho. Pero Manuel, es mi derecho. Sí, pero renuncie. Porque ese es el amor de Jesús. Así amó Jesús. Renuncia a sus privilegios, renuncia a sus derechos. Ame como Jesús. No se permite nada de egoísmo. Esto es muy serio, familia, pero a la vez es emocionante, porque yo al menos leo esto y digo, Señor, ¿cuánto necesito aprender? Y tú eres el Espíritu Santo quien me puede enseñar a amar de esa forma. Amar de esta forma es liberador. Amar de esta forma es espectacular. Porque usted se acuesta feliz y usted se levanta feliz. Porque usted sabe este desafío de amar de esa forma. Así la gente diga que es que usted es un bobo. ¿Y qué? No me importa que digan que, ay, que me volví pastor y que ahora soy un bobo, que hoy que siempre pidiendo perdón y que... No me importa. Me acuesto tranquilo, me levanto tranquilo, me levanto con ganas de ver la gloria de Dios. Y si usted mañana me tiene que confrontar y yo tengo que reconocer que he pecado contra usted, que he pecado contra alguien, que he pecado contra el cielo, bendigo a Dios porque tengo la oportunidad de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a usted. Bendito sea Dios, porque ese es el amor de Jesús. Dice el versículo, ¿qué más dice allí? Dice que el amor de Dios no se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo le parece? No levanta la voz para gritar. Quizás ahorita usted me está diciendo, ay, líder, usted está levantando la voz. Estoy levantando la voz en cariño y con respeto. No estoy levantando la voz para ofender a nadie. No se irrita, no es rudo, no es descortés, no es grosero, no es violento, sino que atiende y considera al otro, no pierde el control. Comienza usted a destruir cosas, le manda un florero al otro, a la otra. No es eso, por favor. A decir barbaridades. No se enoja. Discúlpeme, ahí no está el amor de Jesús, ahí no está la plenitud de la vida del Espíritu Santo en usted y en mí. Y nos hemos permitido decir que somos cristianos, pero somos groseros, echamos madrazos, no sé qué, y mostramos el dedo y no sé qué, en vez de hacer así, ya saben cómo hacer. No somos diferentes a lo del mundo. Llevamos un título de cristianos, nos ponemos la Biblia, nos ponemos un título, Senti, ¿y qué? Si allá en la oficina, allá su esposo, su esposa, sus hijos, el mundo necesita ver es el amor de Jesús. Porque ese amor es el que los va a convencer. ¿Qué más dice la Biblia? No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. O sea, no se deleita en la maldad o dolor de otros. Le pasó a alguien. Bien hecho. Bien hecho. Eso le pasa por ya. Claro, es que eso no es amor de Jesús. Dice, se goza de la verdad, busca la verdad, actúa según la verdad y habla la verdad, cueste lo que cueste. Hay que ir a sacar un permiso, se habla la verdad, no se habla mentira. Pero es que nadie se da cuenta. Dios sí se da cuenta. Usted y yo tenemos, esto no es amar como Jesús. Digamos esta mentira. ¿Cuántos hacen y piden beneficios del gobierno diciendo mentiras? No es de Dios. Así no ama Jesús. Tenemos que hacer muchos correctivos, familia. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? Versículo 6. No se goza la justicia, no se goza la verdad. Todo lo sufre. Volvemos otra vez al punto. Todo lo sufre. Se mantiene íntegro en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Mantiene su corazón de carne, no un corazón de piedra. Todo lo sufre.
todo lo cree, confía en Dios y es optimista en la acción de la otra persona. Confía, puede decir, creo, yo creo, todo lo cree. Está esperando que la persona cambie, está esperando que haya un milagro. Eso no significa que usted no esté atento y que a usted pues se deje engañar, no, pero debe tener esa disposición. Todo lo espera, confía en Dios, todo lo soporta, persevera para siempre, resiste toda oposición. Y por último, en el versículo 8, ¿qué dice? Que el amor nunca deja de ser. El amor de Jesús nunca deja de ser. El amor humano deja de ser. Por eso es el que se divorcia y un día le dice, ya no me quiero, ya hoy amanecí que ya no la quiero, a usted ya esto, yo ya siento que no lo quiero y se me acabó el amor por usted. Se nos acabó el amor entre nosotros. A usted, pastor, ya no lo puedo querer a usted, discípulo, ya no lo quiero. Y así, ese es el amor humano que se acaba. Pero el amor de Dios nunca deja de ser. Y esto nos tiene que llevar, familia, a reaccionar. Y ya para terminar, yo quiero animarles a que reflexionemos con este 1 Corintios capítulo 13. Y que usted y yo nos arrodillemos y de verdad le digamos al Señor, Señor, no voy a seguir más así. Voy a empezar a darle un giro a mi vida. ¿Cuántos años llevas en el setting? Solo pidiendo. No ofreces nada. Y por favor, aquí yo no le estoy pidiendo que nos dé plata al Senti o que nos dé algo a nosotros. No, es al Señor. No ofreces tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice así la Biblia. ¿Qué es tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Eso requiere tomar decisiones. Eso requiere valor. Requiere coraje. Esto no es para mediocres. Hay que humillarse para amar de esa forma. Y no podemos enfrentar la vida cristiana tomando esto así tan deportivamente, familia. El amor de Jesús ha sido derramado en su corazón. Si es que usted recibió a Cristo y usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y solo el Espíritu Santo lo puede capacitar a usted y me puede capacitar a mí. Y yo no estoy diciendo que yo ya sé amar como Jesús y ya no tengo nada que aprender. No, estoy en ese proceso. Y ese es el proceso que usted y yo tenemos que trabajar, porque ya Dios hizo la obra a través de Jesús y ya Jesús envió al Espíritu Santo para derramar su amor en usted y en mí. Lo que tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ya Dios hizo la obra. Ahora te corresponde a ti vivir de esa forma. Anhelar vivir de esa forma, anhelar amar de esa forma y decidir amar de esa forma. Y esto requiere una revolución, sí, una revolución total. Y esa es la revolución que necesitamos para el año 2021, 22 y 23. Y por supuesto, para todo el resto de nuestras vidas. ¿Cuánto tiene que cambiar en tu corazón el pedir versus el ofrecer? ¿Qué es lo que tú le ofreces a Dios? ¿Santidad? ¿Ofreces ser limpio cuando diezmas? ¿Cuál es el cálculo en el corazón de tu corazón cuando multiplicas por punto 10? ¿Cuál es el cálculo? ¿Cuál es el cálculo que hay en tu corazón cuando realmente estás dispuesto a hacer algo por alguien que no lo merece? ¿Cómo es el amor de Jesús? Como el de aquella mujer que fue señalada de adulterio. Y Jesús le dijo, siendo Dios, tenía todo el derecho de juzgarla. Y solo le preguntó, dime, ¿alguien te está condenando? Dijo, no, pues yo tampoco. ¿Cuánto condenas?
¿Cuántas veces abres tu boca y hablas contra personas sin saber, a punta de chismes nomás de pronto? Pero no hablas con la persona. No llamas a la persona a preguntarle: me acaba sutano de decir que usted esto y aquello. ¿Cuándo hacemos eso? No lo hacemos. Y amar como Jesús es amar así. Es a la persona que te está llamando para hablarte de un tercero: espéreme, hagamos un triline y hablamos con quien usted me quiere hablar. A ver, dígame, ¿qué cree que va a hacer la otra persona que lo llama usted a hablarle un chisme? Eso es amar como Jesús. Y eso lo tiene que aplicar usted en su trabajo igual. Y lo tiene que aplicar entre sus hijos. Viene un hijo llorando, debe llamar al otro y tiene que hablarles a los dos y tiene que frentearlos a los dos y ministrarles a los dos. Eso es enseñarles a los hijos a amar como Jesús. No es mentirle a un hijo, decirle una cosa al otro y esconderle al otro. Y esperar a que usted tenga 70, 80 años, cuando esté en el lecho de muerte, entonces quiero hablar con mis hijos. ¿Para qué? Para contarles la verdad. He guardado un secreto durante tantos años y eso destruye la vida de sus hijos, y los destruyó porque ya sus hijos, aunque no sepan el secreto, mucho antes supieron que su papá y su mamá nunca confiaron en él, o que no podían confiar en su papá y su mamá porque no eran íntegros. Familia, piénsenlo. Vamos a orar. Terminamos con este último versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y el versículo dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Yo le pregunto, ¿usted conoce y cree en el amor de Dios? ¿El de Jesús? Aquí el apóstol Juan está diciendo: yo lo he conocido. Yo he creído en ese amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ese es el desafío: permanecer en el amor de Jesús. Trabajar ese amor de Jesús. Y usted y yo, por medio del Espíritu Santo, Él está capacitándonos y puede capacitarnos si usted y yo lo aceptamos. Vamos a orar en esta dirección, familia. Les invito a que tomemos la palabra de Dios bien en serio, familia. Cuando hablo bien en serio, no estoy diciendo que usted y yo nos hemos burlado, no. Me refiero a que la tomemos, proyectemos nuestro próximo tiempo para la gloria de Dios. Que usted pueda mirar a sus hijos, que usted pueda mirar a su cónyuge, que usted pueda mirar a sus discípulos, que usted pueda mirar a su pastor, que usted pueda mirar a su jefe, que usted pueda mirar a sus subalternos, pero por sobre todo, usted pueda mirar a Dios con absoluta transparencia. Vamos a orar. Les invito a que lo hagamos.